Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José Villela Vizcaya, soy médico, psiquiatra, atleta paralímpico y conferencista. Y el día de hoy he querido hacer este video para expresar algunos puntos sobre el mantenimiento de la salud mental en medio de la pandemia de coronavirus que estamos viviendo. Acompáñenme. Antes de comenzar con este tema que a todos nos compete hoy en día, quisiera poner una frase que vi que me llamó mucho la atención, me pareció muy pertinente en estos momentos de confusión, de crisis, de caos. Y esta frase es de John Lennon, ex miembro de los Beatles, quien dijo en algún momento, todo estará bien al final. Si no está bien, no es el final. Y creo que es una reflexión que nos puede ayudar en un momento así, en un momento en el que nos sentimos completamente pues desbalanceados, sacados de rutina, sacados de nuestro contexto habitual, en donde sin duda afloran pues muchas emociones como el miedo, ¿no? Las preocupaciones, afloran también emociones como la tristeza, que nos lleva a sentirnos pues raros, a sentirnos como no es nuestro estado habitual. Así como también pues muchas preocupaciones en torno a nuestra salud, en torno a nuestro futuro. Y pues primero que nada quiero como empezar enfatizando que esta reacción emocional es normal presentarla, ¿no? Y vamos a hablar de hasta qué punto es normal presentarla y hasta qué punto es conveniente ya pues considerar algunas otras alternativas de manejo, pero de entrada es normal que nos sintamos realmente extraños en este momento. Y de ahí, pues, esta reflexión sobre el poder que tiene un ser tan microscópico, ¿no? Tan ínfimo en tamaño, pero que tiene la capacidad de paralizar literalmente al mundo, de ocasionar pérdidas económicas grandes, de ocasionar una carga importante de enfermedad y muerte. Y sin duda, también el virus tiene un efecto enorme en nuestra mente, en nuestras emociones. Te invito a que en este momento que estás viendo este video, reflexiones, ¿qué estoy sintiendo en medio de todo esto? Para empezar, ¿qué está pasando? Yo creo que seguimos en una etapa de incredulidad en la que ni siquiera tenemos presente al 100% en nuestra cabeza qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y no logramos dimensionar ni los alcances que tiene, de ahí que a veces sintamos o que no es tan grave o que es más grave de lo que en realidad es. Y pues nos lleva a acabar mezclados y confundidos en un conjunto de emociones. Hay preocupaciones también, como mencionábamos hace un momento. ¿Qué me preocupa? ¿Qué es lo que me está quitando la paz en este momento? Y conectar con estas emociones me parece que es un primer paso para poder trabajarlas y para poder utilizarlas a nuestro favor. Las emociones no son malas por sí mismas, sino que llevan a diferentes pues estados emocionales. Algunos nos llevan a sentirnos mejor, algunos nos llevan a sentir mal, pero la emoción por sí sola no es que sea buena o mala. Sin duda, hay algunas emociones que no son agradables, pero también al mismo tiempo son las que nos plantean una oportunidad de utilizarles para nuestro crecimiento interno. El crecimiento personal también pasa por procesos dolorosos y esta pandemia sin duda nos ha puesto a todos en ocasión de sufrimiento de distintas maneras y en diferentes magnitudes, y por lo tanto nos ha puesto también en ocasión de aprender y en ocasión de conocernos mejor y de muchas otras posibilidades. Hice esta tablita para explicar cómo divido en tres esta respuesta emocional frente a la epidemia que estamos viviendo del coronavirus. Por un lado, aquellas preocupaciones o emociones asociadas a la pandemia en sí misma. Obviamente, en un contexto mundial como en el que estamos, el hecho de que haya una enfermedad transmisible que esté pasándose de persona a persona, que esté incrementando el número de contagios y el número de fallecidos de manera exponencial, pues sin duda nos pone a nosotros directamente en una posición de preocuparnos de yo no quiero enfermarme, yo no quiero morir, ni tampoco quiero que las personas en las que yo tengo depositado un afecto pasen por alguna de estas dos posibilidades, ¿no? También, por otro lado, los escenarios catastróficos que vienen con la enfermedad asociados a la pandemia, ¿no? El colapso de los sistemas, no solo el sistema sanitario, el sistema financiero bursátil, el sistema social, los gobiernos,
Y todo el tiempo estamos siendo bombardeados por noticias, algunas de ellas más catastróficas que otras, en las que literalmente se nos plantean escenarios apocalípticos, en donde viene el fin del mundo, donde se va a acabar la vida como la conocemos. Y si bien el mundo no volverá a ser exactamente como era, muchas cosas van a regresar a su curso. Y esto es algo que nos tranquiliza mucho pensarlo. Así que es conveniente que te repitas constantemente que esto va a pasar. Hasta la fecha no ha habido una sola epidemia de esta magnitud o de estas características en la historia de la humanidad que no haya llegado a un momento de control. Estamos viviendo ahorita la etapa más crítica y por eso mismo la respuesta emocional pues es mayor. En segundo lugar, y aquí en la imagen en rojo, tenemos toda esa respuesta emocional asociada al confinamiento. Yo no sé ustedes, pero yo estaba acostumbrado a pasar literalmente las noches de entre semana en mi casa. Casi siempre tengo la fortuna de poder venir a comer y los fines de semana pues trataba de estar lo más posible, pero nunca había pasado semanas completas en casa. Y si bien por un lado siento que soy afortunado de primero de contar con una casa, también de tener una familia, de poder convivir con mi esposa, de tener una mascota, de muchas otras cosas que hacen que el estar confinados sea más llevadero, aún así no estamos acostumbrados y esto hay que tenerlo pues muy presente, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro trabajo? Hay muchas personas que no están pudiendo trabajar desde casa por la naturaleza de su trabajo o también pues por todas las dificultades que algunos trabajos presentan para el trabajo a distancia. Por ejemplo, personas que tienen que estar, ¿no?, en los lugares de trabajo, ahorita como médicos, enfermeras, personal camillero, pues obviamente ellos para realizar su trabajo tienen que estar en casa, ¿no? Algunos otros podemos desde casa hacer una versión de nuestro trabajo, tal vez no al 100% como era, pero nos mantiene activos, cosa que también es una fortuna. También el confinamiento nos ha llevado a distanciarnos socialmente de pues el tipo de eventos al que estábamos acostumbrados, las comidas familiares, las reuniones, las idas a celebrar, las fiestas, etcétera. También actividades comunitarias de cualquier tipo y para quienes practican alguna religión, también el atender los servicios religiosos, pues ha sido algo que ha cambiado y sin duda trae una respuesta emocional para quienes este aspecto de su vida tiene mayor importancia. Y también, asociado al confinamiento, nos hemos dado cuenta, ahora sí en serio, de lo que es la convivencia humana. Lo que es, por un lado, la convivencia humana para quienes estamos con otras personas, familiares, y lo que es la falta de convivencia humana para quienes viven solos o viven pues en aislamiento, cuarentena por la enfermedad. Hemos visto los efectos también pues nocivos del exceso de convivencia en las relaciones interpersonales. Y qué importante es darnos cuenta de eso, cómo nos estamos llevando actualmente con nuestra familia. Quizá hemos podido profundizar en algunos aspectos, pero en otros han brotado algunos roces, ¿no?, que tienen que ver con el exceso de tiempo y también el compartir absolutamente todo, ¿no? Para eso es importante, y vamos a ver dentro de las estrategias, pues también respetar nuestros espacios y nuestros momentos. Y también el exceso de convivencia, desgraciadamente, ha llevado a que las estadísticas y el registro de violencia intrafamiliar se haya disparado. Tiene que ver con lo mismo. Si ya era un ambiente violento en una familia, el estar confinados, pues pone a la víctima y al victimario en el mismo punto y al mismo tiempo durante periodos prolongados, cosa que sin duda puede llevar a una mayor violencia. Esto sumado también al incremento en el consumo de sustancias que estamos viendo, mucho más alcohol, mucho más tabaco en muchas personas que no tienen cómo afrontar esta cascada de emociones negativas y recurren pues literalmente a la evasión mediante sustancias. Y en tercer lugar, toda la respuesta emocional y los sentimientos asociados a la enfermedad. Para quienes han enfermado, ¿no?, han descrito pues toda la repercusión anímica y toda la ansiedad que produce el saber que tienen una enfermedad como esta, que si bien para la mayoría tiene un muy buen pronóstico, para algunos casos, ¿no?, en donde podemos identificar algunos factores de riesgo, pero no todos, llega a ser mucho más grave. Entonces, estas preocupaciones asociadas ya al tener el COVID, tanto en primera persona como en tercera persona, con alguien de tu familia o con alguien de tu núcleo, pues obviamente constituyen un trauma, como cualquier trauma.
Un trauma se sufre en diferentes etapas. No es lo mismo el inicio, cuando se presenta una noticia traumática o un evento traumático en la vida, cómo lo procesa la mente, a cómo se procesa con el paso del tiempo. Que esto llegue a constituir propiamente un trastorno mental como un estrés postraumático o algo más allá, una depresión, un trastorno de ansiedad, si bien se vuelve más factible después de enfrentarte a una situación traumática como una enfermedad de este tipo, no es necesariamente el desenlace para todos, ¿no? Entonces, afortunadamente también para la mayoría de las personas, sus recursos psicológicos les ayudarán, ¿no?, a salir librados de las repercusiones que este trauma pueda tener en su vida psíquica. Hemos escuchado hasta el cansancio ya recomendaciones de múltiples personalidades, algunas con más credenciales académicas que otras, otros utilizando más bien pues su capacidad de influir socialmente, ¿no? En donde nos comparten rutinas de ejercicio, donde nos comparten dietas, hábitos. Y digo, por un lado, qué bueno que lleven estilos de vida saludable, ¿no? Ojalá y no lo hagan solo por mostrárselo al mundo, sino que lo hagan en primer lugar por estar bien, por estar sanos. Y en segundo lugar, pues qué importante es que en esta época en la que estamos teniendo una menor actividad derivado de estar en casa, la mayoría de nosotros, pues sepamos mantener hábitos saludables. El ejercicio depende mucho de tu nivel de ejercicio previo, la capacidad que tienes para hacer ejercicio dentro de casa. Muchas personas no están acostumbradas a hacer ejercicio y ahora con la contingencia quieren hacer 8 horas de ejercicio y obviamente esto no es algo a lo que su cuerpo esté acostumbrado. Si ya tienes una práctica y un hábito de hacer ejercicio, trata de llevarlo a lo más parecido a como era ese hábito antes de la contingencia. Obviamente todo cambia al no haber gimnasios, para la mayoría, al no tener equipamiento. Recuerda que el mejor equipamiento es el que tienes a la mano. Y puede ser desde que tengas algún artefacto como ligas o que tengas algunas mancuernas o algo de peso para que puedas seguirte ejercitando. Y si no, pues la creatividad y la improvisación aquí es donde cobran importancia. Hay gente que está usando garrafones, que está usando bolsas de frijoles de 1 kilo como mancuernas. Lo que tengas a tu alcance puede ser muy bueno para que te mantengas activo. ¿Cuánto tiempo? Pues también depende de tu capacidad. Trata de que no sea solamente una actividad de pesas, sino que haya algo de ejercicio cardiovascular, que ese es el que mejor ayuda a la salud en términos generales. ¿Qué es el ejercicio cardiovascular? Pues es aquel que eleva la frecuencia cardíaca, el pulso, a una cifra acorde a tu edad y a tu sexo, que ejercita el corazón y el sistema circulatorio. Esto debe ser por al menos media hora, episodios de media hora, para que realmente funcione y puedes utilizar bicicleta estacionaria, caminadora, si es que tienes. Si no tienes nada de esto, puedes hacer ejercicio cardiovascular en tu lugar, es decir, levantando las piernas o haciendo literalmente aeróbics, ¿no? Que hay muchísimas clases y cosas en internet que te pueden servir, incluso aplicaciones para que desde tu celular puedas estar activo, ¿no?, en este sentido. Para quienes estamos en silla de ruedas, obviamente no es pretexto la contingencia para no hacer actividad física. Es más, al ser grupo de riesgo tenemos que tener mucho más cuidado y mantenernos saludables. Y para eso, pues dependiendo de la discapacidad de la persona, se pueden hacer también muchísimas cosas. Ejercicios nada más con la mitad superior del cuerpo. Hay bicicletas para manos y estacionarias que se consiguen fácil y no son realmente costosas y pues te pueden ayudar para que mantengas esa rutina. El estar tan cerca del refrigerador durante la contingencia sin duda se ha vuelto un factor de riesgo para subir de peso y para metabólicamente descompensarnos. Y es que hay personas que literalmente al tener el acceso a la comida todo el tiempo, pues están picando constantemente. Y entonces hacen demasiadas comidas y si esta comida no es saludable, pues ahí se acaba de completar los requisitos para que subas de peso. Así que trata de primero llevar orden en tus comidas, trata también de preferir alimentos saludables, aunque también si de repente te quieres echar un premio, una hamburguesa, un hot dog, unos taquitos, te lo mereces, también es importante que te premies y que no seamos tan rígidos y tan obsesivos
a la hora de evaluar nuestra dieta. Digo eso como recomendación general, pero ya si tú estás en un plan alimenticio por cualquier otra razón, no me hagas caso, ¿no? Come lo que te han recomendado que comas, siempre y cuando sea saludable. Y obviamente nuestro ritmo de vida, al estar enlentecido, no quemamos las mismas cantidades de calorías y por eso mismo estamos teniendo un balance positivo de calorías que nos lleva a ir acumulando reservas, es decir, grasa, ¿no? Y esto puede llevar a incremento de peso y a complicaciones en la salud. Así que cuida tu alimentación y mantente activo. Esa es una recomendación muy importante que pondría yo en la base de la pirámide. Tercer punto, el sueño. Muchísimas personas en contingencia hemos visto que nuestros patrones de sueño se han alterado en mayor o menor medida. Desde personas que tienen insomnio, así literalmente en la noche no logran dormir, ya sea por algunas horas o de plano toda la noche, hasta personas que tienen invertido el ciclo completamente. Es decir, que durante la noche están activos, están despiertos y en el día les da sueño. Tienen la hora de China, ¿no? Y entonces se mueven con ese horario de China y pues obviamente esto lleva a desconexión del medio laboral, desconexión también del medio social, porque pues estás dormido de día y esa hora es cuando ocurre la acción generalmente a tu alrededor aquí, ¿no? Entonces hay que procurar tener hábitos de sueño constantes, tratar de dormir las horas que estamos acostumbrados, ni más ni menos, porque también mucha gente le está dando por dormir horas y horas y horas, y esto sin duda pues lleva a que el ritmo metabólico disminuya, lleva también a que nuestro gasto energético también disminuya y por lo tanto nos ponemos en riesgo de lo que ya mencionábamos. Así que trata de tener hábitos de sueño saludables. Si vas a dormir siestas, que sean siestas breves. En general la recomendación es no siestas, pero si de plano sientes la necesidad, duerme, pero que sean siestas muy breves, nada más para recuperar un poco la energía y para adelante. Y así en la noche, si no duermes siesta durante el día, llegas con una mejor posibilidad de quedar dormido y de descansar bien. Estas son como las recomendaciones básicas, generales. ¿Y el resto del tiempo qué? Además del trabajo, pues obviamente va acompañado esto de algo de estudio, algo de aprendizaje. Es buen momento de plantearnos aprender cosas porque tenemos el tiempo, aunque tampoco creo que sea conveniente llenarnos de imposiciones y de debería de estar aprendiendo 3 idiomas y leyendo 2 enciclopedias, porque esto solamente nos pone más ansiosos y es uno de los efectos negativos que tiene el que la gente esté compartiendo todas sus virtudes y el derroche de hábitos que tiene para las redes sociales, ¿no? Te hacen sentir, si te descuidas y te dejas llevar por esta ola, te hacen sentir como si no estuvieras tú aprovechando la cuarentena, como si fueras tú una persona que no sabe capitalizar los beneficios que esto tiene. Sin duda hay que estar abiertos a aprender y hacer algo útil con el tiempo, pero tampoco se vuelva esto una presión sobre tu persona de tienes que estar haciendo más y más y más. Trata de disfrutar lo que haces. Si vas a leer un libro, no lo devores por ansiedad, léelo, disfrútalo, agarra aquel libro que tal vez habías dicho, para cuando tenga tiempo, quizá ahorita sea un buen momento para agarrar ese libro, ¿no? Y también que sean cosas que te sumen, no solo desde lo intelectual, sino también desde lo anímico. No es momento de tragedias, creo. Es momento más bien de leer cosas que nos pongan en una sintonía emocional mucho más positiva y que estemos más propensos a capitalizar esta experiencia para bien. También hay más tiempo de jugar, de armar rompecabezas. He visto también a muchísima gente comprando juegos y armando rompecabezas, cosa que pues sin duda entretiene y estimula y puede propiciar buenos momentos de convivencia en la familia. También es momento de conectar con la parte artística que tengamos, no necesariamente para hacer obras de arte súper elevadas, sino pueden ser cosas muy sencillas, pero sin duda hay una gran conexión entre la expresión artística y la regulación emocional para muchas personas. Los videojuegos, sobre todo en gente joven, siempre y cuando no sean videojuegos que acaben por generar disforia, que te enojen, que te dejen peor de como estabas, sino que te relajen, que te lleven a tener un ratito de esparcimiento, pues puede ser también un momento en donde hay más tiempo, aunque evita la sobreexposición a las fuentes de luz como teléfonos, tabletas o la televisión misma. También es un excelente momento para conectar con nuestra espiritualidad. Y no hablo necesariamente de una práctica religiosa, sino más bien de plantearnos cuestiones trascendentes en nuestra vida y de conectar con ese poder superior, con ese ser, con ese ente, universo, Dios, como tú le llames, para fortalecer aún más
tu personalidad. Está demostrado que la espiritualidad constituye una herramienta poderosísima en las personas para enfrentar la adversidad. Entonces, si eres una persona espiritual, pues es momento de trabajar en ello para profundizar en aspectos de tu fe y de tu espiritualidad. Y si no lo eres, es una muy buena oportunidad también para dar los primeros pasos. ¿Cuáles son los primeros pasos? Primero, contemplar, primero, propiciar silencios, porque esos silencios externos también llevan a que empieces a escuchar lo que hay dentro de ti y de esa manera lo puedas ir canalizando hacia un plano más trascendente y a sublimarlo. Así que no desaproveches esa oportunidad. Y si eres una persona religiosa, pues hay muchas formas de que te mantengas conectado a los ritos de culto de tu religión vía la tecnología. Así que aprovecha y busca porque hay realmente muchísimas opciones. También para algunos que tienen la posibilidad, ya sea porque tienen alguna maceta o algún jardín, pueden dedicarle tiempo a la agricultura. Es buen momento de hacer un huerto en casa, ya que podemos cuidarlo, podemos estar pendientes y también admirarnos de pues lo increíble que es poder cultivar en casa, aunque sea un chile o aunque sea un ramito, una ramita de albahaca o lo que sea, siempre ese toque familiar puede ser una actividad también divertida con la familia y pues sin duda nos ocupa de una manera positiva. Si tienes mascota, también es un buen momento para compartir tiempo con esa mascota. Dedícale tiempo, edúcalo, déjate querer, ¿no? Y eso pues también te puede dar para arriba en muchos aspectos. En cuanto a la higiene de la casa, pues muchísimas personas han aprovechado ahora para ordenar cajones y para pasar un trapo con cloro hasta 200 veces en cada superficie. No hay que caer en obsesiones. Creo que sí es importante el mantener una higiene quizá mayor a lo que estamos acostumbrados normalmente por precaución, pero no dejes que tu ansiedad se convierta en obsesión por la higiene nada más. Y también, por último, esta actividad tan necesaria a veces y que pues con frecuencia ignoramos, que es no hacer nada. A veces se vale decir, ahorita no voy a hacer nada, ahorita quiero estar literalmente con la mente en blanco. Y esto con medida y en un contexto en donde estás equilibrando tus distintas actividades puede ser muy saludable. Si vives con una familia numerosa, que busques tus momentos a solas, o incluso si vives solamente con tu pareja o solamente con un hijo, busca momentos para que estés a solas. Es importante para esa conexión primero con uno mismo y propiciar el que estés mejor, que puedas tener también una ventana abierta a la creatividad, una ventana abierta a la expresión de tus emociones, si quieres llorar solo, si quieres escribir, si quieres, o también de sentir que tienes todo el control, ¿no? Esto te da algo de control, decir, yo puedo decir, ahorita quiero una hora en silencio en mi cuarto, ¿no? Y que los demás entiendan que es importante, lo hagan ellos también y lo respeten en ti. Es particularmente importante en esta época tomar en cuenta a las personas vulnerables en nuestra sociedad, que a veces pueden quedar en un segundo o tercer plano, sobre todo en épocas de crisis. Yo me he preguntado en mi propio caso qué tanto me he interesado por identificar en qué circunstancia están las personas vulnerables que están cerca de mí. Por ejemplo, ubicas a tus vecinos que tienen edad avanzada o que tienen alguna discapacidad. ¿Te has ofrecido a ayudar en la medida de tus posibilidades a cosas tan simples como verificar que estén bien, si no se les ofrece nada, ofrecerte a pedirles sus medicinas a la farmacia, si no les hace falta ayuda quizá tecnológica para tener su consulta, aunque sea vía remota? ¿Te has puesto a pensar todo eso? Yo la verdad me quedé sorprendido de lo indiferentes y apáticos que podemos llegar a ser. Y no por maldad, muchas veces por el ritmo de vida, muchas veces por estar metidos solamente en nuestras cosas, podemos olvidarnos del otro. Esta es una gran oportunidad de ser solidarios, de ser humanos. Así que busquemos a esas personas dentro de nuestro núcleo que puedan requerir nuestra ayuda. Mujeres embarazadas, no solo por el riesgo de contagio de coronavirus y de complicaciones, sino también por la vulnerabilidad que para muchas mujeres esto puede constituir, que no se sientan bien, que estén solas, ¿no? Que necesiten vigilancia por parte de sus médicos, ofrecernos a ayudar
en la medida de nuestras posibilidades. Madres y padres solteros también sin duda están en una mayor posibilidad de tener roces sociales con la persona que cuidan, porque si están en un sistema más personas adultas, se pueden turnar por el cuidado de los niños. Pero ¿qué pasa cuando una persona está sola al cuidado de uno o más niños? Pues esto implica un reto mayor, es un trabajo de 24 horas y las posibilidades de descanso disminuyen todavía aún más. Y para las personas con discapacidad en general, pues es muy importante que mantengamos los requerimientos que tengan a su alcance. A muchas personas que tenemos una dependencia física y que ocupamos ayuda de un tercero para actividades elementales, pues obviamente de repente vernos privados de esa ayuda no solo nos paraliza, sino que nos puede complicar muchísimo nuestro día a día. Entonces, tener la posibilidad de ayudar en la medida de tus posibilidades a conectar a personas que ofrecen este servicio con personas que lo necesiten puede ser una contribución enorme, que tal vez no te quite tanto a ti y le puede dar muchísimo al otro. En cuanto a los medios de comunicación, creo que estamos ya todos hasta el gorro de estar escuchando malas noticias. Hemos escuchado más malas noticias en este último mes, quizá en los últimos 10 años. Y esto tiene su razón de ser. La verdad es que en medio de una pandemia hay muchísima información que se genera en todos los países. Imagínate, diario hay un reporte en cada país de este mundo y diario hay muchas noticias que se generan. Y obviamente nos bombardean los medios de comunicación con estos contenidos. Y por eso es importante ubicar hasta dónde necesitamos exponernos a los medios de comunicación y hasta dónde ya más bien nos empiezan a enfermar, a saturar. Para complicar aún más todavía este aspecto, ¿no?, de los medios de comunicación, hay una cantidad enorme de fake news o de noticias falsas circulando en redes. Y si te fijas, no es que sean personas malas ni necesariamente incultas quienes las comparten, incluso las viralizan, sino que son personas que más bien caen como en esta ola emocional de preocupación y les hace todo el sentido que esa noticia sea verdad y la comparten con sus redes. Sin darse cuenta, hacen mucho daño porque desinforman y la desinformación trae como consecuencias retraso en la atención, trae también ansiedades innecesarias, trae también sufrimiento y carga que en este momento no necesitamos, además de que obviamente saturan los medios de comunicación. Me pregunto yo por qué existe un perverso placer en los seres humanos como de ser portadores de malas noticias. Pareciera que hay personas, y seguramente ubicas a alguien, que disfruta de decirte, ¿qué crees? Ahora hay ya 1,5 millones de casos, y fíjate que ahora se murió no sé quién, y fíjate que esto viene gravísimo, se me hace que no vamos a regresar a trabajar hasta el 2024. ¿Por qué hay un placer en esto? La verdad es que no lo entiendo, ¿no? Y si tú tiendes a disfrutar de alguna manera inconsciente el dar malas noticias, creo que es momento también, en primera, de dejar de hacerlo y en segundo lugar, de analizar por qué quieres ser portador de la mala noticia. Hay fuentes confiables, afortunadamente, de información. Y hay que identificarlas y consultarlas sanamente. ¿Qué es consultarlas sanamente? Pues ya dependerá de tu grado de curiosidad intelectual y de tu ritmo como de información periodístico, pero en general pues no se recomienda que sea más de una, máximo 2 veces al día. Y siempre antes de abrir y darle clic a una noticia, pregúntate, ¿esto me aporta? O sea, si desde el encabezado suena a que es algo que me va a deprimir, por ejemplo, pareja de ancianos fallece el día de su 50 aniversario y sale una foto súper tierna, digo, desde ahí puedes tú saber que te va a entristecer esa noticia. Hay una curiosidad, obviamente, innata en darle clic a ese tipo de cosas, pero pues pregúntate, ¿me aporta realmente? Y también algunas noticias súper sensacionalistas que lo que buscan es propiciar angustia, pánico. Puedes tú identificar a priori, antes de darle clic, a ver, no, esto es mi ansiedad que me quiere llevar a darle clic y por lo tanto evitar la exposición. ¿Qué fuentes confiables hay? Pues hay varias, ¿no? Hay la Organización Mundial de la Salud en sus diferentes plataformas, la Organización Panamericana de la Salud también, la CDC, que es como el medio de comunicación y de control de enfermedades en Estados Unidos, puede aportar cosas bastante confiables, y la Secretaría de Salud
en México, aunque muchos no lo crean, tiene muchos datos confiables, ¿no? Tiene mucha información útil y hay que, pues, tratar de difundir estos canales de comunicación oficiales en lugar de lo que proviene de fuentes patito, de fuentes chatarra. Y también buscar buenas noticias. Se generan buenas noticias todos los días, pero nuestra mente busca la tragedia, nuestra mente busca algo que nos ponga como una película de miedo, ¿no? En una situación de sentirnos mal. Algunas estrategias o recomendaciones para detectar fake news o noticias falsas son, primero, desde la página, puedes saber si es una página que, para empezar, ni está en tu idioma, o son puras letras extrañas y números, o suena a chiste, ¿no? Pues desde ahí puedes saber si es una página seria, confiable o no. Ya si entras a la página, antes de leer las noticias, el contenido, busca si hay datos como de la misión de esa página y si tienen información de contacto. En segundo lugar, revisa el autor. Muchísimas noticias ni siquiera tienen autor y eso periodísticamente hace que, salvo en contadas excepciones, ese reportaje pierda completa validez. Si no hay nadie que dé la cara por ese texto, entonces ese texto está sospechoso. Y ya si encuentras un nombre ahí, busca ese nombre, googlealo y date cuenta si es una persona, para empezar, que existe, y en segundo lugar, si tiene las credenciales para hablar del tema, ¿no? A veces vemos, y cada vez con más frecuencia, cómo excedemos lo que nuestras credenciales nos permiten. Entonces vemos a futbolistas hablando de salud mental y vemos a intelectuales hablando de fútbol, cosa que no es que esté mal, digo, viva la libertad de expresión, pero ojo, ¿quién está hablando de qué tema? Para que le des tú una ponderación en tu mente antes de asumir como un hecho lo que estás leyendo. Revisa la fecha. Curiosamente también hay muchísimas noticias que no son actuales y que están circulando ahí porque hicieron sentido de alguna forma con la contingencia actual o porque alguien que estaba de ocioso en las redes sociales encontró esa noticia y la compartió. También ubica tus sesgos. Todos tenemos sesgos al momento de buscar noticias. ¿Cuáles son nuestros sesgos? Son nuestras creencias que buscamos reafirmar. Entonces, si vemos una noticia que hace perfecto clic con un sesgo cognitivo que ya traemos, como por ejemplo, si anda uno muy ansioso y muy catastrófico, de repente un encabezado súper catastrófico, pues nos va a hacer todo el sentido y vamos a decir, claro, esto confirma lo que he estado yo diciendo, sobre todo en un medio social. Siempre hay uno que es el más catastrófico, uno que es el más equilibrado, y vas buscando noticias que nutran esa postura ideológica ante la situación que has ido agarrando. Ojo también con los prejuicios, con las ideologías. Una epidemia tiene muchos bemoles, ¿no? No solamente científicos, sino sociales, también antropológicos y demás. Pero para la información científica sí es muy importante que no llegues con la ideología por delante, porque esto lleva a una interpretación completamente sesgada de los datos. Así que, ojo, trata de ser objetivo en tu manera de leer noticias, es todo. Lee más allá del título. También hay un interés mercadológico en poner encabezados sensacionalistas que garanticen que le des clic, ¿no? Como te vamos a dar los 3 tips que le han funcionado a Cristiano Ronaldo para mantenerse bien en esta contingencia, ¿no? Y entonces, si te gusta el fútbol y si eres fanático de este futbolista, de Cristiano Ronaldo, inmediatamente empiezan a buscar los encabezados, cómo conectar con las audiencias. Tal vez es un mal ejemplo, pero hay muchos títulos que buscan atraer clics, ¿no? Mira estas imágenes inéditas de los cadáveres en el norte de Italia, ¿no? Pues obviamente el morbo de la gente inmediatamente va tras eso y le da clic. ¿Y por qué hay un interés en que des clic? Porque de eso depende el ingreso de muchas páginas. Para la gente mayor, muchas veces no lo saben, que de los clics que tú des en una página o de los ingresos que haya a ese sitio, depende el cheque que recibe quien hizo o quien mantiene esa página. Entonces, el hecho de que haya anuncios en una página también de manera excesiva te puede llevar a desconfiar un poco de esta fuente. También en una noticia bien hecha, en un reportaje periodístico, pues difícilmente toda la información sale del cerebro de quien lo escribe. Generalmente son investigaciones que tienen que estar, como cualquier investigación, soportadas por bibliografía. Tal vez no 500 fuentes, pero al menos decir hecho con información de la Organización Mundial de la Salud o hecho de acuerdo a la información suministrada por el doctor tal que tiene las credenciales para hablar del tema. También hay muchas bromas, que digo, hay gente que
disfruta y se divierte mucho como engañando a los demás. Es un placer ahí medio extraño, pero pues que no es nuevo, ¿no? El periodismo satírico ha existido desde hace muchos, muchos años y tiene su público, ¿no? Poner ahí encabezados y noticias falsas y que la gente se las crea y las comparta. Y también, pues, tomar en cuenta que los expertos son al final quienes tienen una opinión mucho más fundamentada. ¿Quién es un experto para hablar de una epidemia? Pues de entrada alguien que esté en el ámbito científico, del ámbito científico en el ámbito médico, del ámbito médico en el ámbito epidemiológico o infectológico, neumólogos también, internistas. Digo, todo médico tiene más credenciales que alguien que no es médico, pero no asumamos como cierto lo que de repente dice un artista sobre la ciencia, porque eso puede que sí sepan, puede que esté bien, pero démosle importancia a lo que dicen los expertos en el tema. Tristemente, si entras a redes sociales en este momento, estamos saturados de epidemiólogos, ¿no? Autoproclamados y también de expertos en infectología y de expertos en COVID-19, que digo, lleva 2 meses de existir esto en el mundo de la investigación, y ya hay gente que se habla como realmente con una arrogancia intelectual que no suma en este momento. Entonces, ya concluyendo, creo que es importante que nos planteemos en este momento de contingencia qué cosas están en mi control y trabajar sobre ellas. Hay muchísimas cosas que no están en nuestras manos. Mucho de lo que tiene que ver con la epidemia no está en nuestras manos. Está en nuestras manos contribuir confinándonos, evitando el contacto social, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. Pero sobre todo está en tu control también la actitud con la que enfrentas esta situación. ¿Estás tratando de huirle? ¿Estás evadiendo? ¿O estás tratando de ponerle la mejor cara a una situación adversa que sin duda vas a tener una mejor capacidad de enfrentar y un mucho mejor desenlace si tienes una sonrisa? Esto te lo digo por experiencia personal. Si ante la adversidad nuestra visión es pesimista, negativa, el desenlace es inmediatamente negativo. Es decir, vale la pena mantener ahorita los espíritus altos, el ánimo alto. Busca animarte, busca poner una sonrisa, aunque cueste, y te vas a dar cuenta que eso va atrayendo una cascada de emociones positivas también. Es momento también de tener esperanza, no una esperanza irreal, sino una esperanza como es la esperanza verdadera, fundamentada en la realidad, con los pies en la tierra, y que nos repitamos constantemente, como decíamos al principio, que esto va a pasar. No va a ser el único reto ni el primero al que nos enfrentemos en nuestra vida. Va a tener una carga importante de sufrimiento, de estrés, de miedos, de preocupaciones, pero va a pasar. Tengamos esa esperanza y antes de dormirnos cada noche repitamos eso en nuestra mente. Falta un día menos para que las cosas vuelvan a la mayor normalidad posible. Y vas a ver que eso te va a dejar en una mejor posición de descanso que si pones el noticiero de las 10:30 de la noche y te enteras de pura tragedia. Y también importantísimo, no estás solo. Si te sientes mal, pide ayuda. Empieza por tu casa, por la gente que te quiere, que está cerca. Si la ayuda que esas personas te pueden dar no es suficiente o no es la naturaleza de la ayuda que tú requieres, busca ayuda. Hay muchos esfuerzos por mantener los servicios de atención psicológica y psiquiátrica activos para las personas. No somos superhéroes, somos personas de carne y hueso que sentimos, que sufrimos, que tenemos miedos, y eso está bien. Primero hay que reconocerlo y quitarnos ese traje de superhéroe y más bien darnos cuenta que somos personas vulnerables. Si conectamos con nuestra vulnerabilidad, ya tenemos el primer paso. Y ese primer paso nos puede llevar a tener la humildad suficiente de pedir ayuda en una situación así y obtener ese recurso que existe, ¿no? Aquí les comparto algunos contactos de ayuda psicológica que existen, los que ha compartido el gobierno, la línea de la vida, la línea UNAM, el Locatel también, los CIJ o Centros de Integración Juvenil también están brindando ayuda y están canalizando esfuerzos no solo de gobierno, sino también de sociedad civil para tratar de unificar, ¿no? Hay una capacitación masiva ahorita de personal sobre atención psicológica en crisis para que estemos listos para atender
no solo a quienes se enferman y sus familias, a quienes fallecen y obviamente pues sus deudos, a las personas que estén en duelo, sino también a toda la población que esté pasando por un momento difícil. Más vale pedir ayuda, más vale apoyarnos a que suframos consecuencias negativas de no haber hablado a tiempo, como que caer en adicciones, caer en ya trastornos mentales como depresión o ansiedad graves, tener pensamientos de que ya no valga la pena la vida o la lucha o incluso llegar a atentar contra nuestra propia salud o nuestra vida. ¿Por qué llegar ahí? Quitemos el estigma de la salud mental. Dejémonos de tonterías, de que eso es para locos o que eso es para personas fuera de este mundo. Todos tenemos un cuerpo y todos tenemos una mente y ambos son proclives de requerir intervención y ayuda. Afortunadamente existimos especialistas que podemos trabajar en ello. Yo desde la psiquiatría, pero muchas personas desde la psicoterapia de distintas escuelas. Nada más, ojo, de que sean personas bien estudiadas. También este país casi tiene 120 millones de psicólogos autoproclamados. Ten cuidado nada más de no caer en manos de charlatanes que desafortunadamente hay. Pero busca ayuda y te vas a dar cuenta de que no estás solo. Y parte de la solución es empezar por reconocerlo. Y también en donde trabajo un día a la semana, estoy ahí en la Universidad Panamericana, en la unidad de psicología clínica, y tenemos en este momento la modalidad de videoconsulta para personas que lo puedan requerir, no solo de la comunidad universitaria y universitarios en general, sino abierto a la población abierta. Ahí les dejo 2 correos electrónicos en donde pueden pedir mayores informes y el chiste es que busquemos la ayuda si la requerimos. Y si te haces ese pacto contigo mismo, créeme que vas a ver que se te abre todo un mundo de posibilidades y de desarrollo interno. No desaprovechemos esta oportunidad para conocernos mejor, para hacer introspección, para cambiar algunos aspectos de nuestra forma de ser que no funcionan del todo. Y bueno, con esto llego yo a el final de esta presentación. Y pues nada más recordarte que no estás solo, que hay mucho por delante que podemos capitalizar a nuestro favor y no perdamos el ánimo. Veamos esto como una oportunidad y enfrentémoslo, agarremos el toro por los cuernos y eso nos va a llevar a pues, salir avantes de esta situación tan crítica. Un abrazo a todos y espero que se mantengan muy saludables. Cuídense.